Hola mi gente, bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos desde Sicilia. Yay, ya estamos en Italia, ya estamos específicamente en Sicilia. Y en Sicilia estamos en una ciudad que se llama Siracusa o algo así. Creo que lo he dicho correctamente, si no se los pongo por aquí abajo. Aquí estamos, llevamos unos cuantos días ya. Pero esto ha tenido todo un proceso que os iré dejando más adelante. Estamos aquí porque Brando lleva desde finales de enero trabajando aquí. Estamos en marzo, o sea que desde finales de enero llevo Brando trabajando aquí. Yo he venido a ayudarlo porque de aquí nos iremos a un próximo destino que no os voy a decir todavía. Me tiene muy emocionada y donde yo también iré a trabajar. Nos iremos a trabajar, pero a un destino nuevo que está súper genial. Ya veréis cuando lleguemos aquí. De momento, ¿qué estamos haciendo? Pues llevamos varios días. En España estaba lloviendo y yo me he traído el agua para acá. Llevamos varios días bajo lluvia y hoy es uno de... Desde que estoy aquí llevo casi una semana, o no, llevo casi 2 semanas, realmente. Y de esas 2 semanas ha salido el sol 3 veces. Por eso no tenemos realmente tanto contenido porque no he podido salir a la calle. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Pues editando vídeos que ya yo tenía y que por falta de tiempo, por el trabajo, no había podido editar para ustedes. Así que, pues, os dejo toda mi travesía para lograr llegar hasta aquí, hasta Sicilia. Así que, corre vídeo. Aquí vamos, de camino a la pelu, a ver si nos arreglamos estos pelos antes de irnos de viaje. Son preparativos antes de salir de viaje. Así que ahora nos vemos y os enseño cómo he quedado. Y así hemos quedado. Pelito, la verdad, que súper bien. Y me he hecho aquí unos flequillitos y... ¡hala! Pues ya estos son otros 5 pesos. Y ahí cambiamos muchísimo. Sí, el aeropuerto me queda en Madrid y toca noche de aventura. Maletas listas, cámara lista, espíritu aventurero al 100. Ahora sí, con todo esto. ¿Llegaremos a Madrid? Seguro. Ya luego veremos cuando lleguemos a Madrid al aeropuerto cómo nos la apañamos. Porque claro, no es un viajecito cualquiera. Nos vamos de España por al menos 3 o 4 meses. Así que empiece la locura. Autobús rumbo al aeropuerto y primera parada, Terminal 4, Madrid-Baraja. Nos vamos a buscar a comprobar el peso de las maletas. Solo que se me olvidó decir algo, un pequeño detallito. Mi vuelo sale de la Terminal 1, así que vamos a cruzar medio Baraja como si fuera un reto de reality show. Pero antes, cafecito porque el día apenas está comenzando y el cuerpo lo sabe. Autobús interno, maletas aseguradas y por fin Terminal 1. Buscamos el mostrador, pesamos maletas y spoiler, están al límite. Y toca envolverlas cual momias modernas. Hacemos la fila para el check-in y lo pasamos. Seguridad pasada también. Y ahora nos damos una pequeñita vuelta por la otra parte del aeropuerto. Mi puerta queda en la planta baja, así que bajamos el ascensor hasta nuestra puerta de embarque, localizada. Y ahora solo queda esperar el llamado. Spoiler, sí, otro autobús más hasta el avión. Y mientras Madrid nos despide bajo la lluvia, yo me voy buscando sol. Y en unos segundos despegamos hasta nuestro destino final. Signore e signori, preparazione all'atterraggio all'aeroporto di Catania. 2 horas más tarde, ahí está. Sicilia nos recibe con solazo y cielo azul. Aterrizamos, recogemos maletas y del otro lado nos está esperando Brando. Empiezan las buenas aventuras, la buena comida y los paisajes que parecen sacados de una película. Y esto solo acaba de empezar. Estamos en un Airbnb, Brando lo había pillado antes, pero ¿por qué os digo esto? Porque hoy estamos a jueves. Sí, hoy estamos a jueves. Este domingo nos tenemos que cambiar porque el trabajo se ha alargado más de lo que debería de haberse alargado y el día 31, que es el lunes, es el último día que vamos a estar aquí en este lugar. Pero ¿qué sucede? El lunes Brando trabaja. Entonces hemos rentado otro lugar en una isla pequeñita de aquí de Sicilia que se llama Ortigia. Os lo pongo de aquí de todas maneras. ¿Qué sucede? Este lugar no estaba disponible para esas fechas, para poder alargar más tiempo, así que tenemos que movernos. Así que antes de movernos, pues me gustaría pues enseñarles más o menos pues el lugar donde estamos. O sea, se los voy a enseñar porque de todas maneras, incluso cuando vean este video, posiblemente ya ni siquiera estemos en Ortigia, al lugar al que vamos a ir. Así que voy a intentar documentarle todo
lo que pueda. Ahora, pero tú me dirás, ¿qué es la que haces tanto tiempo? ¿Por qué no nos has subido video? Estaba haciendo edición de videitos que tenía antes, que estaban muy lindos, muy interesantes. Además, recuerden que este canal también es mi diario personal, también es mi diario digital. Y a mí me gusta editar mis videos y tenerlos. Y cuando siento la nostalgia de volver a recordar esos lugares a donde he viajado, pues sencillamente entro en mi canal de YouTube y los veo. Así que, pues eso es lo que he estado haciendo todos estos días, además de ser ama de casa. Seamos sinceros, yo vengo de trabajar muchísimo, yo no he parado desde septiembre, después que regresé de mi viaje a Budapest, no he parado de trabajar, solamente hice una paradita técnica en enero, que ya ustedes lo vieron, que fueron los videitos que hice de Tenerife. Estuvimos 4 días por allí y después de eso seguí trabajando todo el tiempo, o sea, Brando vino a trabajar y yo seguía trabajando, o sea que ahora mismo esta semana y media que he estado ya aquí en Italia, pues me la he tomado un poco de relax y estoy ayudando a Brando, porque después de trabajar 12 horas en la refinería, bajo calor, con un montón de equipamientos y de cosas, voy a ver si me encuentro alguna que otra fotico, Mando me va a matar, pero se las voy a poner, se las pongo por aquí, alguna fotico de normalmente cómo va el vestido todo el rato. Imagínense estar así 12 horas de trabajo. Sí que es verdad que algún que otro día tiene un poco de trabajo de oficina porque tiene que hacer los reportes de las cosas que él va a inspeccionar, pero normalmente todo el tiempo va así, como os he puesto en la foto. Entonces, pues luego de todo ese tiempo, llegar a casa, porque él se va a las 6 de la mañana, o sea, ahora mismo son como las 8:30 de la mañana, creo. A ver, exacto. 8:39 de la mañana. Yo estoy despierta desde las 6 de la mañana con él. O sea, yo me levanto un poquito antes, sí. A las 5:30 más o menos estamos despiertos. Y a las 6:15, cuando mucho, él ya sale para el trabajo. Y no regresa hasta las 6 de la tarde o las 7 de la noche, dependiendo del trabajo. O sea, imagínense, llegar después de todo eso que os he comentado, pues llegar y ponerse a hacer comida, ponerse a hacer lavar su ropa, pues eso lo estuvo haciendo todos estos días. ¿Qué pasa? Yo llegué, estoy descansando, estoy haciendo lo que me gusta, que es editándoles videos, subiéndoles contenido. Y además estoy haciendo cosas en la casa y me estoy tomando tiempo para mí, para descansar, porque me voy planificando mi tiempo de poco en poco y yo sé lo que puedo ir, cómo puedo ir manejando mi tiempo. Me levanto temprano, hago las cosas de la casa, luego me siento, edito, vuelvo y hago cosas, y así es lo que he estado haciendo todos estos días. Además estaba lloviendo, yo no salgo a la calle si está lloviendo, bueno no, sí que salgo, pero es que estaba lloviendo a cántaro, estaba lloviendo muchísimo. O sea, he salido indistintamente a hacer mercado y pues ya está. Esta gente son locos por el pistacho. De hecho, incluso cuando llegas al aeropuerto, yo me bajé en el aeropuerto de Catania. En cuanto bajas, sales del avión y bajas la escalinata para ir a recoger las maletas, lo primero que te ves es un plegable así gigantesco, un post súper grande de pistacho. ¿Por qué? Porque Catania, de lo que es Italia en general, en Sicilia, en Catania específicamente, es la mejor área, la mejor tierra para el cultivo de pistacho. Así que esto es pistacho donde quiera. He tomado, he comido y he bebido pistacho por donde quiera. Yo ya cuando salga de aquí voy a salir italiana. Solamente por el pistacho. Bueno, pasta también he tomado un montón y pizzas también. Bueno, pizzas no tanto como me gustaría, pero bueno, hay que meter un poquillo a la dieta. Como les decía, de aquí nos vamos a mover. Este es domingo. Por tanto, aquí tengo delante la computadora y os quiero enseñar el alojamiento que hemos cogido. Como veis, el techo, estamos en el top de lo que es el edificio. Aquí arriba hay 2 apartamentos, no sé si haya otra escalera por detrás, pero creo que realmente son 2 apartamentos. La verdad que está bastante grande, tiene 2 habitaciones, una mediana y una grande, que es la habitación matrimonial, que es donde estamos nosotros. Tiene entre las 2 un baño completo y luego tiene otro baño por ahí atrás, por donde se ven esos cuadritos, que es el que tiene, es un baño entero y además tiene una bañera jacuzzi, que la estamos aprovechando todos estos días para relajarnos, llegar cansados del trabajo y poner tus piernas, o sea, todo el cuerpo, a que te vaya dando un masaje. La burbuja, eso no tiene precio, no tiene desperdicio. Y luego tienes pues una cocina, comedor, sala, todo bastante amplia. Y luego afuera pues tenemos una terraza. ¿Qué pasa? Que prácticamente no la hemos podido aprovechar solamente estos 3 días que les he comentado, que ha habido sol porque ha estado lloviendo todo el rato. Y vistas, no hay vistas, porque es un pedazo de la ciudad que creo que Brando me dijo que se llama, creo que también Ciudad Jardín, muy parecido al nombre donde nosotros vivimos en Cartagena, y lo que tiene son edificios, tiene un montón de edificios todos modernos, la verdad que bien bonito, y luego hay muchísimo espacio que todavía está sin construir, o sea que está con plantas, hierbas, como le decimos nosotros. Os voy a enseñar en la página del Airbnb para que veáis lo chulo realmente de lo que es el apartamento, ¿vale? Porque ahora mismo está un poco hecho desastre, porque ya yo estoy empacando las maletas para irnos el domingo, porque el domingo al Brando descansar pues nos es perfecto, a pesar de que todavía tenemos pagado hasta el lunes aquí.
como el domingo Brando descansa, nos es perfecto para, si queremos salir a pasear, vamos a pasear, sobre todo en Ortiga, que cuando esté ahí, madre mía, sí os voy a hacer videos chulísimos porque ya hemos ido y fuimos el día que yo llegué y fuimos luego otro día un ratico en la tarde y es chulísimo, me encanta, es precioso, es pequeñito, lo puedes caminar perfectamente. Además también están los tuk-tuk, eso es súper chulo. Así que de eso os haré un videito luego más adelante. Así que vamos a mirar en la computadora para que veáis el alojamiento, hacerles el room tour, pero en la computadora. Aquí tenemos abierto la computadora. Ven, como les decía, es un ático con una terraza que está pues allá afuera. Y os voy a enseñar lo que es las imágenes. La verdad que el apartamento está muy bien. A ver. Ajá, perfecto. Esto es lo que estáis viendo vosotros atrás. Tiene ese sofá, es un sofá cama. Madre mía, la cocina. Hornillas, esto para que miréis todas las cosas, porque por ejemplo nosotros que venimos normalmente buscando un alojamiento para dormir o porque tengan las cosas para trabajar, este está muy bien, es un apartamento completo. Esa es pues la habitación principal. No, vale, esta es la habitación pequeña. Ahora mismo tiene una sola cama porque nosotros no queríamos más cama. Esto lo ponen juntas si vienen más personas o así. Ahora mismo tiene una sola cama porque no, esta es la que tiene, ¿vale? Porque no necesitábamos más. Ahora mismo en esta habitación lo que tenemos son todo lo que es las maletas y cosas de electrónica que ahora mismo no estamos utilizando. Vale, esta es el armario, bastante grande, y esta sería nuestra habitación. Esta es la habitación que estamos ocupando nosotros ahora mismo, que no la enseño porque ya os he dicho, está hecha todo un desastre porque ya estamos empacando. Y lo bueno que tiene nuestra habitación, tiene un armario grandísimo, y aquí al ladito, que creo que viene ahora, lo que os decía, aquí al ladito donde está esa silla tiene una puerta que va a la terraza. Luego este sería el bañito que está entre las dos habitaciones, que es un baño completo, con todo, con su ducha. Ahí es donde está también la lavadora, y este sería ya el otro baño, el baño grande, donde está lo que es el jacuzzi y con su espejo y todo. Y además también tiene pues esta es la otra habitación que tiene el estudio y la terracita de la parte afuera. Tiene estas tumbonas que ahora mismo, claro, como hace frío y ha estado lloviendo, pues para qué la vamos a sacar. Y ya estaría. Esto es lo que sería el apartamento. La verdad que, como os decía, nosotros ahora mismo estamos... este piso vendría siendo como un quinto piso. Sí, porque tiene un elevador hasta el cuarto piso y luego tiene dos pasos de escalera pequeños. La verdad tampoco es nada del otro mundo, tendría unos 10 pasos de escalera. O sea, tampoco es tanto. Y nosotros estaríamos en el top de arriba, o sea, esto es un ático. Y al lado también, pues hay otro apartamento. La verdad es una zona tranquila y está muy bien. Y tiene cerca dos supermercados, que en general está bastante bien. Lo único que sí que he visto es que, por ejemplo, en estos dos mercados, no voy a generalizar porque no lo sé, yo en Italia he ido a estos dos mercados, ¿vale? Pues en estos dos mercados sí lo que sí he notado es que la carne está mucho más cara que en España, en los mercados donde yo voy y la compro. Así que pues esto es lo que hago yo más o menos en estos días. Lo más seguro es que os lo ponga aquí o en un próximo video veráis todo el empaque, toda la manera en que nos vamos a cambiar de este piso al otro piso de Ortiga. Pero bueno, de momento eso es los que estamos. Espero que os guste el videito de cómo llegué hasta aquí. El primer día fue un poco locura porque tuve que viajar desde Cartagena hasta Madrid y de Madrid hasta aquí a lo que es Sicilia, a Catania, que es donde está el aeropuerto internacional. Fue un poco locura porque yo quería irme desde Alicante, que me queda a 1 hora de mi casa. ¿Qué sucede? Que el ticket de avión que había visto 2 tickets de avión. Uno sí que es verdad que me venía bastante bien el horario, pero ¿qué pasa? Que llegaba muy tarde en la noche del domingo, aprovechando que los domingos es el día que está libre Brando del trabajo. Y el otro era muy temprano, cuestión de que me venía bien con respecto a que Brando me fuera a recoger al aeropuerto, pero ese ticket era en Madrid. Entonces, ¿qué tuve que hacer? La noche antes, como ya lo habéis visto, la noche antes me fui desde Cartagena, desde la estación de autobuses de Cartagena, en un autobús hasta Madrid, el aeropuerto internacional de Baraja, y de ahí el autobús te deja en la terminal 4. De la terminal 4 tomé el autobús que va internamente por lo que es las terminales del aeropuerto de Baraja y me fui a la terminal 1. Ahí hice todo lo que fue la comprobación del peso, tuve que sacar equipaje de una maleta para otra, pero bueno, en resumen, todo fue bien, no tuve que pagar nada extra. Ya yo había pagado 2 maletas grandes, una maleta pequeña y lo otro era mi bolsito de mano, que es el que tú subes normalmente. Viajé con Ryanair. Increíble, pero es cierto, organicé todas las maletas a la perfección, que no tuve que pagar ni un céntimo más, menos mal. Y luego pues ya llegué a lo que fue pues Catania. ¿Qué sucede? Estuve 5 horas de Cartagena a Madrid,
Llegué a las 5 de la mañana, el autobús salía a las 11:15, llegué a las 5 de la mañana. Mi avión no salía hasta las 10, o sea que tuve tiempo suficiente. O sea, realmente tuve 2 horas extra porque normalmente cuando son viajes internacionales tú tienes que estar 3 horas antes. De hecho, el avión me decía, o sea, la justificación de lo que es el avión, la app de la aerolínea de Ryanair, me decía que tenía que estar a las 8 en la terminal 1, no que ya iba a empezar a estar, pero bueno, a las 8 a más tarde tenía que estar en la terminal 1 y eso fue lo que hice. Estuve en la terminal 1, rectifiqué el peso, como ya os me comenté, pasé, me quedé en la parte de adentro ya y estuve esperando mi avión y salí para acá. La verdad que fue un viaje... La verdad se me hizo bastante rápido, increíble, pero cierto. Porque de lo contrario, el otro vuelo que salía desde Alicante, de todas maneras iba a tener que hacer un stop en Barcelona o en Madrid, no me acuerdo. Y el stop era como de 6 horas, o sea que era más o menos lo mismo. Y no es lo mismo 5 horas o 6 horas durmiendo en un autobús que 5 o 6 horas en el aeropuerto, que ya tú no sabes ni cómo sentarte, ni sabes a qué tienda más entrar. O sea que por eso al final escogí irme por Madrid y luego porque era el vuelo directo, fueron 2 horas 40 minutos. Y llegué perfectamente bien. Y ya está. Así que espero que os haya gustado el videito. Si fue así, dadle un like, comenten, compartan, suscríbanse, es totalmente gratis y a mí me ayuda muchísimo. Seguro que estaréis aburridos y cansados de que todos los creadores de contenido digan lo mismo, pero es verdad. Con un simple like, un simple comentario me ayudan un montón a posicionar el canal y poder llegar a más personas. Porque sí, ahora mismo estamos de hobby, cariño, pero esto se puede convertir en un trabajo y esa es la idea. Seguir desarrollando mi canal de YouTube y seguir creándoles contenido y poder viajar con vosotros y darles algún que otro tips de viajes por aquí. Así que gracias por escucharme, gracias por llegar hasta aquí, miles de besitos y nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en Ortigia. Chao.